Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Un placer saludarlos nuevamente. Aquí su servidor Amaro Torres, en un día frío aquí en la Ciudad de México. Bueno, para los que somos aquí en la Ciudad de México, en un día frío, estos últimos días han estado bastante fríos, lluviosos, pero aquí estamos. Un placer saludarlos nuevamente. Su servidor Amaro Torres, aquí en su hora PAF. Antes que nada, un agradecimiento a Casa Creaciones, obviamente la revista PAF, al maestro Joan Valtierra. Y bien, como ustedes saben, el día de hoy vamos a hablar sobre las disposiciones aplicables a las devoluciones, a la solicitud de devoluciones, ya sea de IVA o de ICR. Vamos a comentar en estos 55 minutos sobre qué es lo que necesitamos o qué es lo que requerimos para realizar esta solicitud, ¿no? De devolución de impuestos. En general, la solicitud para las personas físicas obviamente se presta mucho para el ICR anual, pero en cuestión de personas morales, pues la solicitud, la más fuerte es la de IVA, ¿no? Y más que nada esta plática va más allegada a lo que es el tema del IVA, aunque muchas de las que vamos a comentar le aplica al ICR, tanto personas morales como personas físicas. Bien, como ustedes saben, eh, como nosotros como contribuyente, hablando persona moral, persona física, también tenemos el derecho a solicitar una devolución de impuestos, ¿no? Cuando puede ser en dos ocasiones, cuando, bueno, o más que nada más dos ocasiones, puede ser en dos momentos. Cuando excedemos el pago de impuestos, en este caso en el ICR, que excedemos por ahí pagos provisionales, en el ICR anual tenemos saldo a favor o generamos un saldo a favor de IVA. Podemos nosotros solicitar esa devolución de impuestos. Ahora bien, es importante comentar que cuando el contribuyente solicita un saldo a favor de impuestos, ahí cambiamos un poquito la figura. Como ustedes saben, el sujeto activo es el gobierno. El sujeto pasivo somos nosotros, el contribuyente. Cuando el contribuyente pide esta solicitud o esta devolución de impuestos, el contribuyente pasa a ser el sujeto activo. ¿Por qué? Porque el contribuyente está solicitando ese impuesto. Ahora es al revés. Le dice, oye gobierno, oye tu entidad, SAT en este caso, me debes tú, regrésame lo que yo te pagué, págame a mí lo que yo di de más. En ese momento, yo ya soy contribuyente sujeto activo. Cambio la figura de sujeto pasivo a sujeto activo. Y el gobierno, el ente, en este caso el ente jurídico, el SAT, cambia su figura y ya no es sujeto activo, es sujeto pasivo. Otra cosa es que nos vayan a devolver este pago. Otra cosa es que nos vayan a pagar. Eso ya es diferente, ¿no? No lo sabemos ahorita, lo desconocemos. Lo más seguro es que nos pida un requerimiento y que nos diga, a ver, te devuelvo, pero te requiero. O entrégame esto. Ahí tal vez no. Pero de que eh, la entidad, el gobierno, tiene una obligación de devolvernos, o en su caso, de cuando menos respondernos, sin lugar a dudas. Y nosotros ya tenemos el derecho a exigir esa devolución de impuestos. No obstante lo anterior, hay muchas confusiones, porque nosotros podemos solicitar esta devolución de impuestos de dos maneras o de dos mecanismos, ¿no? Por saldos a favor o por pago del individuo, lo cual no es lo mismo, lo vamos a verificar ahorita, lo vamos a corroborar, que no es lo mismo un pago del individuo o un saldo a favor. También cabe mencionar que en el caso del IVA, específicamente en el caso del IVA, existen tres mecanismos de recuperación. ¿Cuáles son esos mecanismos de recuperación? La solicitud de devolución de impuestos, la compensación y el acreditamiento. Son las tres maneras de cómo yo recuperar el IVA, que en su momento tengo un IVA acreditable de más. En el caso del ICR, solamente existen dos mecanismos de recuperación, que es la solicitud de devolución
y la compensación. Como ustedes saben, en el ICR no existe el acreditamiento del impuesto sobre la renta. No existe. El acreditamiento es único y exclusivo del IVA. Por ahí también vamos a comentar algunas situaciones más adelante, algunas historias en cuanto al IVA, ¿no? Bien, comencemos. Lo más importante, ¿qué es una devolución? ¿Qué entendemos por devolución? Está claro que no vamos a encontrar el concepto de devolución en ninguna ley fiscal. No existe, no lo vamos a encontrar. Por lo cual tenemos que acudir a la doctrina. La doctrina es muy clara, yo creo que todos conocemos qué es la devolución, ¿no? La devolución es un proceso en el que se le solicita a la autoridad fiscal que retorne las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, es decir, saldos a favor. Y aquí es en donde salen dos conceptos que tenemos que analizar muy fríamente y a detalle. Decimos, oye, ¿puedo yo, contribuyente, hablando contribuyente, persona física y persona moral, de manera global, ¿puedo yo solicitar la devolución de impuestos? Sí, claro que sí. ¿En qué momento? En el momento en que la pagues indebidamente o en el momento en que procedan conforme a leyes fiscales. Es decir, hay dos supuestos, en pago del individuo o en saldos a favor, que no es lo mismo generar un saldo a favor o un pago de lo indebido. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué es un pago de indebido y qué es un saldo a favor? Un pago de lo indebido es cuando existe o como su nombre lo dice, pagamos de más. Yo tenía una cantidad a pagar. Ejemplo, yo voy a pagar, yo le tenía que pagar al SAT 20,000 pesos. Me salió la línea de captura. Un ejemplo, burdo. Pagué de más o pago los 20,000 pesos y después yo de una revisión pago mi línea de captura, pago los 20,000 pesos y yo después de una revisión que realizo internamente, me doy cuenta que no tenía que haber pagado 20,000 pesos. Los que tenía, solamente tenía que haber pagado 15,000, 16,000, 14,000. Es decir, pagué de más. Hice un pago de lo indebido. ¿Me equivoqué, SAT? Me equivoqué. Fue un error aritmético. Yo pagué de más y ahí está. Entonces, en ese momento, ya hay un pago del indebido. Por lo cual, SAT, ¿sabes qué? Me debes un dinero. ¿Por qué? Porque te pagué de más. Y como te pagué de más, entonces yo necesito que me regreses esa cantidad, que me regreses ese dinero. Por lo anterior, entonces tengo derecho yo a solicitar ese saldo, ese pago del debido en devolución, no saldo a favor, ¿eh? Pago de lo indebido en devolución, no saldo a favor. ¿Qué quiere decir el pago del indebido? Es un error mecánico, un error de cálculo. ¿Por qué? Porque yo erróneamente calculé mal mi impuesto. Me equivoqué, vuelvo a lo mismo. Había determinado 20,000 pesos, pago los 20,000 pesos, pero después me doy cuenta en una revisión interna que vuelvo a realizar como contador, como fiscalista, ¿qué crees? Me equivoqué. Tenía que haber pagado 15,000, le pagué de más al SAT. El SAT me debe ahora 5,000 pesos si lo queremos ver así. Por lo cual, SAT, me pagas esa diferencia. Eso ya se convierte en un pago del individuo. El pago del individuo se ve muy claro en el IVA, en el impuesto al valor agregado, en la ley del IVA. En cuestión del ICR, se complica un poquito más. ¿Por qué se complica un poquito más en cuestión del ICR? Porque como ustedes saben, el ICR son pagos a cuenta de, son pagos provisionales. Entonces, en el ICR, si yo pagué de más,
en un pago provisional, no puedo solicitar esa devolución de pago indebido en ese momento. Es difícil que yo lo solicite. Me tendría que esperar hasta la declaración anual para solicitar ese saldo a favor. Hay una mecánica muy importante en el ICR. Si yo en algún momento voto, como se dice normalmente los fiscalistas, voto o genero un pago del individuo en ICR, es muy factible que en mi declaración anual, como pagué de más pagos profesionales, me excedí pagando pagos profesionales, es casi seguro, muy factible que en mi declaración anual voy a tener saldo a favor. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en mi declaración anual de ICR, personas morales, vamos a hablar, ejemplo, personas morales, cuando yo ya tengo mi resultado fiscal, ya tengo mi ICR anual a enterar, los disminuyo de mis pagos provisionales. Si yo me excedí en los pagos provisionales, si pagué de más pagos provisionales, y generé pago de los debidos, me va a botar un saldo a favor en la declaración anual. Es ahí cuando el pago del debido en el ICR se nota, nos damos cuenta que existe un pago de lo indebido. En el IVA no, en el IVA se puede ver de manera mensual. En el IVA se puede ver de manera mensual. En el ICR se va a ver hasta la declaración anual. Por lo cual, en el ICR nos tenemos que esperar a cerrar el ejercicio, presentar la declaración anual del ejercicio, que como ustedes saben, en el caso de personas morales se presenta a más tardar el 31 de marzo o antes, por eso digo a más tardar o antes, y es ahí hasta que yo voy a solicitar esa devolución. Y en su caso ahí tendríamos que ver, oye, ¿pido la devolución o lo compenso? Porque también voy a pedir la devolución. ¿Cuánto tengo de saldo a favor de ICR? No, pues tienes a favor 100,000 pesos. Perfecto, los pido. Oye, pero si de manera mensual tienes un coeficiente alto y si de manera mensual pagas 50,000 pesos de pagos personales, pues ¿para qué lo solicitas en devolución? Mejor lo compensas, porque vamos a ver más adelante el proceso para la devolución. Te puede tardar hasta 3 meses para que el SAT te devuelva. En esos 3 meses que te devuelve 100,000 pesos, tú ya pagaste más de 200,000 pesos en pagos personales. Mejor lo compenso y en ese momento ya me evito problemas. ¿Sale? También es una estrategia de saber, ¿me conviene la devolución o en su caso solamente compenso? También eso es muy importante porque nosotros como fiscalistas o como asesores tenemos que revisar. A veces nosotros como asesores fiscales nos queremos colgar medallas y rápido decimos, oye, te voy a solicitar la devolución, ¿eh? Te voy a recuperar este saldo a favor. Pero no le decimos al cliente la realidad. La solicitud de devolución de impuestos puede llegar a tardar hasta 3 meses o hasta más. Y lo más seguro es que si es la primera vez que solicitas una devolución, te va a llegar un requerimiento por parte de la autoridad. Y si tú no tienes tus papeles bien armados, no tienes tus papeles de trabajo bien soportados, todas tus deducciones bien soportadas, hasta te puede salir peor o puede ser contraproducente esa solicitud de devolución. De pedir una solicitud de devolución hasta te puede llegar una auditoría. Entonces también le tenemos que hablar al cliente con la verdad. ¿Te pido la devolución? Sí, siempre y cuando te convenga como contribuyente. Es decir, soy una persona que genera cada mes saldos a favor. Pero si soy una persona que el siguiente mes voy a pagar, pues mejor lo compenso en ICR y si en el caso de IVA, mejor lo acredito. Entonces, también tenemos que ser muy claros con nuestros clientes. Volvemos. El pago del debido en el ICR se da hasta la declaración anual. En el IVA se da de mes a mes. Para concluir, el pago del debido, ¿qué es? Es un error aritmético, un error de cálculo. Me equivoqué como contador, me equivoqué como fiscalista, te pagué de más, te pagué en exceso. O sea, como cometí un error, por favor, ahora tú me debes. Regrésame lo que te di de más. Para eso lo solicitas en devolución, pago del debido. Terminamos. Pago del debido es un error aritmético. Saldo a favor. ¿Qué es el saldo a favor? El saldo a favor es el cálculo tal cual que tú realizas conforme a la ley. Ya sea conforme a la ley del ICR, ya sea conforme a la ley del IVA, tú realizas un cálculo aritmético.
Al realizar ese cálculo aritmético, tal cual, lo realizas bien. Aquí no existe ningún error. Lo realizas bien y en este caso te origina un saldo a favor. Ese saldo a favor lo puedo solicitar en devolución. Si es en el IVA, lo puedo solicitar en ese mes, al siguiente mes que presente la declaración. En el ICR, como ustedes saben, tengo que esperarme al ICR anual en caso de personas morales. ¿Ok? Esa es la diferencia entre saldo a favor o pago de lo indebido. Saldo a favor es conforme a la ley, conforme a las disposiciones normales de la ley. Pago de lo indebido es un error aritmético. ¿Sale? Hasta aquí creo que entendemos bien la diferencia entre uno y otro. Seguimos. Seguimos, perfecto. Si no, como decíamos, no vamos a encontrar definiciones de pago lo indebido de saldos a favor en la ley. Tenemos que acudir a la doctrina. En este caso acudimos a una tesis. ¿Qué es lo que me dice la tesis? Perfecto. La misma tesis nos aclara lo que comentamos hace ratito. Esta tesis ya es antigua, ya tiene muchísimos años, de 2012, como ustedes verán, y nos dice, el pago de lo indebido se refiere a aquellas cantidades que el contribuyente enteró en exceso, montos que el particular no adeudaba al fisco federal, que se dieron por haber pagado una cantidad mayor a la que impone la ley. Es decir, en este caso es un error aritmético. Me voy a poner por aquí los audífonos porque hay mucho ruido ambiente. Espero escucharme bien, sin ningún problema. Creo que sí me escucho bien, ¿no? Perfecto. Bien, seguimos. Entonces, ese es el pago de lo indebido. El pago de lo indebido es el error aritmético. Ya aquí te lo dice la ley, ya no hay duda. También te dice esta tesis. Es cambio saldo a favor es un error de cálculo. En cambio, el saldo a favor no deriva de un error de cálculos ni de un error aritmético, sino por disposiciones de la ley, por una mecánica normal que te marca la ley. ¿Sale? Aclarado el asunto, seguimos. Bien, decíamos, hay un tema con las devoluciones de saldos a favor. Podemos encontrar el enriquecimiento ilícito. De acuerdo al artículo 1883 del Código Civil Federal, es muy factible que el pago de lo indebido se pueda considerar un enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Cuando se reciba alguna cosa, nos dice en el artículo 1883 del Código Civil Federal, cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene la obligación de restituirla. Es decir, que nosotros con dolo hicimos ese pago de lo indebido y ahora le pedimos al SAT que nos regrese. Podemos llegar a un enriquecimiento ilícito. También hay que tener mucho cuidado cuando se genera un pago de lo indebido. Perfecto. Seguimos. ¿Se pueden solicitar todos los saldos a favor? No todos. La contestación es no todos. No se pueden solicitar todos los saldos a favor. Ejemplo. Y además lo que les dije hace ratito, no es recomendable que solicitemos todos los saldos a favor. De verdad que para solicitar un saldo a favor tenemos que analizar bien si es conveniente o no solicitar este saldo a favor. ¿Es conveniente? ¿Vale la pena o no vale la pena? De verdad, no nos queramos colgar medallas de decir, yo soy una persona que siempre pide saldos a favor y siempre se los devuelve el SAT. Primero veamos qué necesita el cliente. El cliente necesita flujo de efectivo. Si el flujo de efectivo lo vamos a conseguir en la solicitud del saldo a favor y va a ser en ese momento, adelante, que nos lo solicitamos. Pero si nos va a tardar el SAT en regresar el saldo a favor,
yo mejor prefiero compensarlo para ICR o para acreditarlo en IVA. ¿Por qué? Tenemos una ventaja. Aunque hoy en día ya la compensación ya está más fiscalizada, la solicitud de devolución de saldos a favor trae aparejada una revisión fiscal del SAT. ¿Por qué? El simple hecho de que el SAT te solicite información para desvirtuar, o información no para desvirtuar, información para soportar el origen del saldo a favor que solicitas, ya es una revisión fiscal. En cambio, la compensación, el SAT no te pide información. Tú compensas para ICR o tú acreditas para IVA y la autoridad fiscal no te pide información, no te solicita ningún tipo de información. Entonces, ese es lo que nosotros teníamos que por ahí ver como contribuyente o en su caso como asesores fiscales. ¿Qué nos conviene más? ¿Solicitar saldo a favor o en su caso pedir una o compensar? ¿Sale? Bien, contribuciones retenidas. Como ustedes saben, la devolución será a las personas que se les realice la retención. Solamente esas personas pueden solicitar los saldos a favor. Los impuestos indirectos. Cuando se traslade indebidamente un impuesto indirecto, solo podrá solicitar la devolución la persona que pague indebidamente el impuesto trasladado, siempre que no lo haya acreditado. ¿Ok? Cuando el saldo a favor o el pago del debido haya prescrito en los términos del crédito fiscal. Y mucho ojo con este ejemplo. La pregunta es, ¿se puede solicitar todos los saldos a favor? Aquí hay por aquí un concepto muy importante, nos dice. Cuando el saldo a favor o el pago del indebido haya prescrito en los mismos términos que el crédito fiscal. ¿Cuándo prescribe el crédito fiscal? 5 años, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Es decir, si mi saldo a favor ya pasó 5 años, ya no lo puedo solicitar en devolución. En principio la respuesta es no. Y yo creo que estoy de acuerdo, la respuesta es no. Para ICR ya no puedo solicitar el saldo a favor después de 5 años. ¿Estamos de acuerdo? Para IVA, ¿tampoco lo puedo solicitar en devolución? Pues tampoco, no estoy de acuerdo, no lo puedo solicitar en devolución. Vamos a más. Si yo ya no puedo solicitar ese saldo a favor de ICR después de 5 años que se originó, ¿qué hago con ese saldo a favor? Contablemente, los saldos a favor de IVA o de ICR o de cualquier otro impuesto lo tenemos registrado en el activo. ¿Estamos de acuerdo? Porque recordemos que el activo es un beneficio futuro que vamos a recibir. Vamos a recibir en principio, hoy vamos a recibir ese beneficio futuro cuando nos lo devolviera el SAT. Lo tengo en el activo. Yo ya no puedo solicitar esa devolución porque ya pasó 5 años. ¿Qué hago con ese saldo a favor? Que ya pasó 5 años, ya prescribió, lo tengo que castigar, como dicen los fiscalistas, como dicen los contadores, lo tengo que castigar contablemente. ¿Qué es castigarlo? En principio era un saldo a favor de impuestos, ahora ya no, ahora ya se vuelve un gasto no deducible, porque ya no voy a recuperar ese saldo a favor, ya prescribió, ya pasó 5 años, ya nunca lo voy a recuperar. Se fue ese saldo a favor. Ya pasó. Ahora es un dinero que ya nunca, un efectivo que ya nunca voy a recibir. Lo mismo pasa en el IVA. Lo castigo a resultados. Bien, no hay tema. ¿A partir de cuándo se computan los famosos 5 años? A partir en que se presenta la declaración o a partir en que se originó y existe la obligación de declarar y presentar y enterar los impuestos correspondientes. ¿Cuándo existe la obligación del contribuyente de enterar los impuestos correspondientes? En el caso del IVA, que es mensual,
el 17 del mes siguiente anterior. El 17 de cada mes del siguiente. En el caso del ICR, a más tardar el 31 de marzo del otro año. Entonces, aquí ya empieza una duda muy grande, porque existe una estrategia que muchos, o bueno, así le quieren llamar estrategia a algunas personas, eh, y que dice, oye, si yo presenté mi declaración de ICR anual, estamos en el ejercicio 2021. ¿Cuándo presento la declaración del ICR anual? Mi declaración anual de 2021, a más tarde el 31 de marzo de 2022. La presento el 31 de marzo del 2022. Genero un saldo a favor. ¿Hasta cuándo tengo yo para solicitar ese saldo a favor? Estamos hablando de solicitar, no compensación, de solicitar. Si la presenté el 31 de marzo de 2022, tengo 5 años. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Hasta el 31 de marzo de 2027 tengo la oportunidad de solicitar ese saldo a favor. Después del 31 de marzo de 2027, en ese momento, ya ese saldo a favor ya no lo puedo solicitar en devolución ni tampoco compensar. Lo tengo que castigar a resultados, a gastos. ¿Estamos de acuerdo? Y como un gasto no deducible porque ni siquiera me va a afectar. En mí, no es una deducción autorizada. No me afecta fiscalmente, solamente es contable. Perfecto. El IVA. El IVA. Estamos ahorita en el mes de octubre. ¿Cuándo presento la declaración del pago definitivo de IVA? Porque por ahí muchos dicen pago provisional, no. Para IVA es pago definitivo. Para ICR es pago provisional. Ojo. ¿Cuándo presento la declaración de pago definitivo de IVA de octubre? A más tardar el 17 de noviembre de 2022. ¿Sale? Presento mi declaración el 17 de noviembre. ¿Cuánto tiempo tengo para solicitar ese saldo a favor de IVA? A más tardar el 5 años. 5 años, estamos en 2022. Tengo hasta el 17 de noviembre de 2027 para solicitar ese saldo a favor de IVA y que no prescriba. Si después de ahí prescribe, se va a resultados, se castiga a resultados como gasto. ¿Sale? Perfecto. ¿Y cuál es alguna estrategia, o más que estrategia, algún desconocimiento que se tenía por ahí hace mucho tiempo? Se acercaba, se acercaba la fecha de prescripción del saldo a favor, ya sea de IVA de ICR, o en aquellos tiempos de YETO, ¿no? También cuando existía el YETO. Ya se acerca la fecha de prescripción de saldo a favor, lo vamos a solicitar. ¿Qué crees? Ya me falta un mes, 2 meses para prescribir ese saldo a favor. Llegamos a 2027 y nos falta un mes para que prescriba. Y por ahí muchos tenían la idea, pues no te preocupes, revive ese saldo a favor. Oye, ¿y cómo lo revives? Ah, pues revívelo presentando una declaración complementaria. ¿Y qué modifico? Nada, no modificas nada. Nada más presenta una declaración complementaria y revívelo. Y se tenía la idea de que por presentar declaración complementaria, otra vez se revivía el saldo y otra vez tenía 5 años de prescripción. Y la respuesta es incorrecta. Las declaraciones complementarias, de acuerdo a una tesis que por ahí más adelante, si nos da tiempo, le enseñamos, no implican gestión de cobro. ¿Qué quiere decir gestión de cobro? Las declaraciones complementarias no te reviven el saldo a favor en lo más mínimo. Tampoco la compensación es una gestión de cobro. Tampoco. La compensación no te revive el saldo a favor, no te vuelve a dar una vigencia de 5 años más. No. Eso lo tenemos en tesis. Hay tesis aisladas que nos explican eso. ¿Qué quiere decir?
que por más de que yo presente declaraciones complementarias, mi saldo a favor prescribe 5 años desde la fecha en que se originó y la fecha en que se tuvo que haber presentado. ¿Cuándo tuve que haber presentado mi pago definitivo de IVA de octubre de 2022 a más tardar el 17 de noviembre de 2022? Esa es la fecha en que empieza a correr la prescripción. Oye, es que presenté una complementaria en el 2024. Me vale. Fisco, autoridad fiscal, me vale. No hay gestión de cobro. Hay también una tesis que te explica. El saldo a favor se origina en la fecha en que debiste haber pagado como contribuyente. ¿Cuándo debiste haber pagado? ¿Cuándo debiste haber enterado? 17 a más tarde el 17 del mes anterior. Lo mismo para ICR. ¿Cuándo debiste haber presentado la declaración anual 2021? El 31 de marzo del 2022. Presenté una declaración complementaria de ICR anual de 2021 en 2025. Me da igual. No se revive el saldo a favor. No hay gestión de cobro. ¿Sale? Tu vigencia de la prescripción del saldo a favor empieza a partir del 31 de marzo de 2022. ¿Sale? Mucho ojo, por favor, con eso. No nos las juguemos porque la autoridad fiscal nos va a rechazar ese saldo a favor por prescripción si pensamos que con una declaración complementaria nosotros renacemos o revivimos el saldo a favor. ¿Sale? Primer punto. Segundo punto, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Se puede solicitar todos los saldos a favor? No, siempre y cuando haya prescrito. Estamos de acuerdo que el IVA y el ICR prescriben a los 5 años saldos a favor para devolución y para compensación. Pregunta, el IVA para efectos del acreditamiento, solamente el IVA, porque como ustedes saben, el ICR, el acreditamiento no existe, el acreditamiento en ICR, y en el IVA, el acreditamiento también prescribe para el saldo a favor de IVA para efectos de acreditamiento también prescribe. O sea, me queda claro que para devolución de ICR, devolución de IVA y devolución y compensación de IVA son 5 años. Sin declaraciones complementarias, ya platicamos eso, las declaraciones complementarias, desde que se originó. Pero para efectos de acreditamiento, también son 5 años. Es decir, si yo genero o presento un saldo a favor de IVA, ¿qué les gusta? En abril de 2012, hace 10 años, vamos a ponerlo en octubre de 2012, hace 10 años exactamente, ahorita estamos en octubre de 2022, de hace 10 años, tengo un saldo a favor de IVA y yo lo deseo acreditar, ¿también le aplica la prescripción de 5 años? La respuesta es no. Es un tema muy controversial, es un tema que hasta ciertas autoridades ya por ahí también dieron su opinión, pero conforme a ley la respuesta es no. Los saldos a favor de IVA para efectos del acreditamiento no prescriben, no prescriben. Oye, pero ya tiene más de 10 años, 15 años, no prescriben. Los saldos a favor para efectos de acreditamiento no prescriben. ¿Tú has acreditado un saldo a favor de hace 10 años? Sí, y lo he acreditado y no he tenido ningún problema. ¿Y en qué te basas para decir que el saldo a favor de IVA no prescribe para efectos de acreditamiento? Muy fácil. Artículo 6 o artículo sexto de la ley del IVA. En pocas palabras, ¿qué te dice el artículo sexto? Los saldos a favor de IVA se pueden acreditar hasta que se agote. Vuelvo a repetir, los saldos a favor del IVA
se pueden acreditar hasta que se agote. Entonces, lo puedo acreditar hasta el día que yo quiera, hasta que todavía tenga saldo a favor. Mientras no me los haya agotado, no importa que hayan pasado 5 años. Para efectos de acreditamiento, no existe la prescripción de saldo a favor. Ojo, para efectos del acreditamiento, para solicitar en devolución y para compensarlo, sí, son 5 años. Para efectos de acreditamiento, no existe la prescripción. Yo puedo acreditar saldos a favor de IVA de más de 5 años, de 10, de 15. ¿Por qué surgió esta duda o este tema controversial? Oye, ¿de dónde salió este tema? Porque por ahí, en algunos, hace algunos años, 2, 3 años, por ahí la PRODECON emitió por ahí un criterio jurisprudencial en el cual decía que el acreditamiento de saldos a favor de IVA también se configura o también tiene que ser visto como una compensación o como una solicitud de devolución saldos a favor que prescriben 5 años, ¿no? Obviamente respetando a esta autoridad, a la PRODECON, la cual es una autoridad que ayuda muchísimo a los contribuyentes. Por ahí pareciera que no nos echó la mano y pareciera que nos puso el pie a los contribuyentes y pareciera que se puso en nuestra contra, pero me parece un criterio pues totalmente desmedido, ¿no? Porque el artículo sexto de la ley del IVA es muy claro. Te dice, los saldos a favor de IVA se pueden acreditar hasta que se agote. Tanto es así que el Código Fiscal ni siquiera, si usted nos vamos al Código Fiscal, en su artículo 22 y 23 que te habla de la devolución y la compensación, en ningún momento te toca temas de acreditamiento. Ni siquiera está regulada por el Código Fiscal esa figura. Por lo cual, esta por ahí es un consejo que yo les doy. Ustedes pueden acreditar el IVA hasta que se agoten ese saldo a favor. ¿Sale? Si desean, hace muchos ya meses, por ahí del mes de marzo o abril, su servidor realizó este artículo aquí en la revista PAF sobre el tema de los acreditamientos saldo a favor y cuándo prescriben, ¿sale? Por ahí, si alguien gusta revisar ese artículo, que ahí por ahí debe ser del mes de marzo, del mes de abril, por ahí está ese artículo para que lo estudie más ampliamente. Ahí vienen todas las tesis, todas las jurisprudencias, todos los criterios, todos los fundamentos. Es un artículo de más de 10, 11 hojas que si por ahí alguien tiene alguna duda y si también por ahí les llega este caso en particular, ahí está el fundamento, si alguien gusta leer ese artículo. Bien, seguimos. ¿Qué es un crédito fiscal? Bueno, ya todos lo sabemos. El crédito fiscal son los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o aprovechamientos. De este no hay duda, ya platicamos el tema de qué es un crédito fiscal. La prescripción, lo que comentábamos, ¿no? La prescripción es un medio, de acuerdo al Código Fiscal del Código Civil Federal, es un medio para adquirir bienes o librarse de obligaciones. La, la adquisición de bienes en virtud de posición se llama prescripción positiva. Para liberarse de obligaciones se llama prescripción negativa. ¿Vale? Y la prescripción en materia fiscal son 5 años. Ya comentamos, 5 años aplica totalmente para la compensación y para la devolución, pero para el acreditamiento no aplica. Tengan mucho ojo con eso. Para el acreditamiento no nos aplica. ¿Ok? Diferentes tipos de devolución. Devolución automática, devolución por internet, devolución personal. Pues la automática ya todos la conocen. Esta solamente aplica para la ley del ICR.
facilidad administrativa para personas físicas que cumplen con los requisitos establecidos en la regla 23.1 de la resolución miscelánea fiscal. Por Internet, excepto tras tanto de cantidades a favor provenientes de resoluciones o sentencias o por cualquier monto. ¿Dónde se presenta por Internet? En el formato FED, formato electrónico de devoluciones. ¿Dónde encontramos el formato FED? Lo encontramos en la página del SAT. Nos vamos al buzón tributario o en su caso hasta arriba encontramos el apartado de devoluciones. Damos clic en devoluciones, entramos con nuestra RFC, contraseña. Yo les recomiendo que desde el principio entren con su firma, porque la vamos a necesitar, la fiel, sin lugar a dudas. Después, lo primero que nos pide es qué es lo que vas a solicitar en devolución. ¿Qué impuesto? En este caso vamos a suponer que el IVA, que es el más claro. IVA, ¿a qué periodo? Tal periodo. Ojo, no es ejercicio. Ejercicio sería si fuera ICR. IVA, ¿qué periodo? Tal periodo. Año, año. Solicitud, y aquí es el primero. La solicitud es por saldos a favor o por pago de lo indebido. Vamos a suponer que saldos a favor, ya explicamos cuál es la diferencia entre saldos a favor y pago indebido. ¿Sale? Saldos a favor. ¿Qué es lo que debemos tener a la mano para solicitar? La verdad es que el trámite es muy sencillo, es muy rápido. Llenar el formato electrónico de devoluciones, el famoso FED, es muy sencillo. ¿Qué es lo que debemos tener a la mano? Obviamente nuestra fiel, sin lugar a dudas, datos de nosotros, porque nos va a pedir que corroboremos datos como domicilio fiscal, sin lugar a dudas. Creo que todos lo sabemos, lo conocemos, domicilio fiscal. Después debemos de tener un estado de cuenta no mayor a 2 meses de antigüedad, 60 días, ¿sale? Y en el cual se vea el RFC. Con que enviemos la carátula, si tenemos miedo de enviar el estado de cuenta, con que enviemos la carátula es más que suficiente, pero que se vea el RFC, ¿de acuerdo? Nos va a pedir la declaración en el cual se originó el saldo a favor, en este caso de IVA, metemos la declaración. Ojo, debemos tener ya presentada la DIOT, la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, para solicitar saldo a favor de IVA. Le damos a aceptar. Nos va a pedir que si deseamos agregar información adicional, desde mi punto de vista, no agregue nada, porque es muy seguro que el SAT nos va a requerir. Entonces, no le enviemos información de más. Lo único que le podemos agregar es la declaración. Le agregas la declaración o le agregas tu DIOT para que te deje avanzar el acuse de la DIOT, el acuse de la declaración donde se origina el saldo a favor. Clic, aceptar, se envía. Bueno, antes te pide otra vez que lo firmes con la fiel, se envía. ¿Sale? Ya se envió nuestra solicitud. ¿Estamos? Después de ahí, ya viene el tiempo para el que SAT nos responda sí o no. Ahorita vamos a ver los tiempos. Mucho ojo con esto. Para solicitar una devolución, tanto de IVA como de ICR, es necesario que revisemos nuestra constancia de situación fiscal. Y la pregunta, ¿y por qué? Como ustedes saben, a partir de este año, hasta abajita en la parte, abajita en la primera hoja, en la constancia de situación fiscal, vienen dos apartados donde dice, si no mal recuerdo, el contribuyente está localizado, el contribuyente fue localizado en su domicilio. Esas dos preguntitas deben de decir sí. Si ustedes revisan su constancia de situación fiscal y si esas dos aseveraciones dicen que no, automáticamente el SAT te va a desechar, a rechazar tu solicitud de devolución. No tiene efectos. Debemos estar localizados y debemos encontrarlos en el domicilio fiscal. Si no estamos localizados y si no nos encontramos en el domicilio fiscal, pidamos rápidamente una solicitud de verificación de domicilio. ¿Dónde se pide esa solicitud de verificación de domicilio? Se pide en el apartado de aclaraciones. Hay un apartado de aclaraciones, solicitudes en el portal del SAT, apartado de solicitud de devolución, solicitud de verificación de domicilio. Más o menos tardan de 5 a 10 días hábiles la autoridad en verificar nuestro domicilio. Nos verifica nuestro domicilio,
Lo único, solamente nos hace 2 o 3 preguntas. Aquí es el domicilio del contribuyente fulanito de tal. Si se encuentra el representante legal, sí o no, por motivos de trabajo. ¿Tiene aquí todos sus documentos? Sí, aquí están. Mira, aquí está mi contabilidad. Ok, estás verificado. A los 5 días después de haberte hecho esa visita, la autoridad, tu constancia de situación fiscal ya va a aparecer que sí estás verificado el domicilio, sí te encuentras localizado. Ahí ya puedes otra vez solicitar la devolución de impuestos a favor. Si no tienes esa verificación de domicilio, la autoridad te lo va a rechazar automáticamente. Mucho ojo con este tema. ¿Sale? Seguimos. Y bien, ya pedimos la devolución. Ya está verificado nuestro domicilio. Realizamos todo el trámite en el formato FED. ¿Estamos? En el formato SAT. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué esperamos? Esto aplica tanto para ICR como para IVA. ¿Qué esperamos? ¿Qué sigue? Primer día, solicitud de devolución, día cero. O sea, lo pido hoy. A partir de mañana empieza a correr el tiempo. La autoridad fiscal tiene 20 días hábiles para contestarme, para requerirme. 20 días hábiles. Hábiles, no naturales, hábiles. Desde el día cero, desde hoy que yo solicité, mandé mi devolución, tiene 20 días hábiles. Si se pasan esos 20 días hábiles y el SAT no me requirió, lo cual es muy raro, si es la primera vez en que van a solicitar devolución, júrenlo, júrenlo que, les va a pedir información, les va a requerir información adicional. Después de esos 20 días hábiles, automáticamente se entiende que el SAT me aceptó mi devolución y me tiene que regresar mi devolución, la solicitud. Después de esos 20 días hábiles, tiene otros 20 días hábiles para regresarme mi dinero. O sea, ya pasaron los primeros 20 días hábiles para requerirme o no. No me requirió, tuve la suerte que no me requirió, tiene otros 20 días hábiles para regresarme mi dinero. Mucho ojo, te lo dice el artículo 22 del código. No necesariamente te van a regresar todo lo que solicitaste. Te puede regresar una parte proporcional o te puede regresar solamente un porcentaje. Porque a lo mejor la autoridad da por hecho que tu cálculo está mal y si pediste 100,000 pesos de IVA en devolución, a lo mejor te regresa 90,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucho ojo, ¿eh? No es necesario. Eso sí, lo que te va a regresar viene con sus accesorios, es decir, viene actualizado. ¿Ok? Estamos. Oye, entonces ya se acabó el cuento, me devolvió. De 20 días hábiles en que me tuvo que solicitar devolución a otros 20 días hábiles en que me regresó, son 40 días hábiles. Estamos hablando de 2 meses, más o menos. 2 meses de que me devuelva mi dinero. Por lo cual, hay que decir al cliente, esto tarda de 2 a 3 meses o hasta más. Esto es en el caso de que nos vaya súper bien. Vamos a poner el otro lado de la película. En el caso en que el SAT nos requiera información. Día cero. Metemos el aviso de devolución. El SAT nos requiere información dentro de los 20 días hábiles. Al momento que nos requiere información, nos tenemos que notificar, pasan 3 días para que surta efecto, etc. Nos da 20 días hábiles el SAT para contestar ese requerimiento de información adicional. Ya pasaron 40 días hábiles. Contestamos ese requerimiento en los 20 días hábiles. Enviamos mediante buzón tributario la contestación de ese requerimiento, porque se envía mediante buzón tributario todo de forma electrónica. Ya no se hace nada en forma física.
Después de contestar el requerimiento, el SAT tiene otros 10 días hábiles para aceptar nuestra, nuestra devolución o requerirnos por segunda vez información adicional, por segunda vez. Nos requiere en esos 10 días hábiles otra información adicional. Otra vez, entre que nos notificamos, entre que surte efectos el segundo requerimiento de información adicional, porque es segundo requerimiento de información adicional, tenemos otros 10 días hábiles para contestar. Ya pasaron 20 días hábiles de primer requerimiento, 20 días hábiles para contestar el primer requerimiento, 40. 10 días hábiles del segundo requerimiento adicional, 50. 10 días hábiles para contestar el segundo requerimiento adicional, 60 días hábiles. Y después el SAT tiene del segundo requerimiento que ya contestamos, otros 20 días para devolvernos o rechazarnos automáticamente. 80 días hábiles. Estamos hablando de 4 a 5 meses. Por lo cual, la conclusión que quiero llegar es que la solicitud de devolución de impuestos, al menos en persona morales, para ICR y para IVA, es tardada. Y de verdad es muy laboriosa, muy talachuda, puede ser hasta castrosa para nosotros los asesores contables o fiscales. ¿Sale? ¿Qué pasa si el SAT nos rechaza la devolución de manera total? Ya no puedo solicitar saldo a favor, sí, lo puedes solicitar cuantas veces quieras. El problema es que lo más seguro es que ya te va a crear un antecedente y te lo va a seguir rechazando. Lo mejor es que ese saldo a favor que solicitas en devolución, si es IVA, acredítalo. Si es ICR, mejor compénsalo. Y ya te evitas la devolución. ¿Qué pasa si el SAT me devuelve solamente de forma parcial? ¿Puedo solicitar la devolución del siguiente, del remanente? Sí, pero es muy seguro que te lo vuelva a rechazar. Mejor el remanente compensa. ¿Sale? Entonces, este es el proceso. Mínimo, llévense la idea que son 3 meses para solicitar esta devolución. Aquí entra nuestro trabajo como asesores contables o fiscales. ¿Vale la pena solicitar la devolución o mejor busco otra vía de recuperación, otro mecanismo de recuperación? ¿Mejor lo compenso si es ICR o mejor lo acredito si es IVA? ¿Qué me conviene más hacer? He aquí. Mucho ojo con estos temas. Y en el requerimiento de información, preparados, ¿eh? Preparados con nuestras hojas de Excel, papeles de trabajo en Excel, con nuestras pólizas contables, con nuestra contabilidad electrónica, todo esto, cuando el SAT nos requiere información, debemos de tener pólizas contables, contabilidad electrónica, todas nuestras días presentadas, papeles de trabajo en Excel. Ser buenos redactando porque vamos a tener que hacer un escrito libre, bonito y precioso que la autoridad no nos entienda. ¿Sale? Ojo, hasta actas de asamblea nos pueden llegar a pedir. Ojo, tenemos outsourcing o lo que hoy en día se conoce como servicios especializados, nos van a pedir contratos. Nos van a pedir hasta la nómina de los trabajadores que están en outsourcing. Entonces, veamos viendo si es conveniente. Pues bien, pues de mi parte sería todo. Les agradezco su presencia. Estoy aquí para servirles. Nos estaremos viendo, yo creo, por ahí dentro de un mes, mes y medio. Me despido nuevamente. Ha sido un placer. Mi nombre es Amaro Torres y estamos en contacto. Muchas gracias y hasta la próxima.